Por favor, esperen un minuto mientras la audiencia se conecta. Muy buenos días, mi nombre es Laura Superno, Managing Editor para Investigación en BN Américas. En este webinar vamos a estar hablando con expertos sobre el avance de los principios ESG en Latinoamérica y los desafíos hacia el futuro. En primer lugar, vamos a mostrarle una serie de puntos que seleccionamos para mostrar las perspectivas para la región en algunos de los subgrupos clave del universo ESG. Luego daremos inicio a nuestro panel de expertos. Sebastián Pérez Ferreiro, Managing Editor para Noticias de BN Américas, estará dialogando con Adriana Rocaro, Directora Global para ESG y Sustentabilidad de AES Corp, Gonzalo Escalona, Senior Manager de Sustentabilidad en Deloitte, Enrique Rosellat, Gerente de Finanzas de Imelsa Energía, y Antonia Stolper, Attorney of Counsel para Sherman and Sterling. Quisiera recordar a la audiencia que pueden participar con preguntas utilizando el espacio de consultas de la aplicación GoToWebinar al costado derecho de sus pantallas. Comencemos. Hoy en día tenemos múltiples datos y declaraciones que indican que las empresas, organizaciones y gobiernos están tomando conciencia de la necesidad de priorizar la sustentabilidad y la generación de valor más allá de sus intereses internos, orientándose hacia una visión centrada en la sociedad y en todos los grupos implicados. Pero estos datos también muestran que mientras las palabras del momento son energías verdes, electrificación o descarbonización, avanzar hacia el cumplimiento completo de los principios ESG en toda la cadena de valor es un desafío mucho más grande. Si no se incorpora esta visión en las estrategias comerciales, los desafíos de la sostenibilidad se convertirán en riesgos que amenazarán el bienestar de la sociedad en su conjunto. La encuesta a ejecutivos del sector minero, realizada a mediados de 2022 por BN Américas, indicaba que un 62% tenía planes de reforzar las prácticas ESG como estrategia corporativa, incluido un 20% que dijo que la priorización de estos aspectos aumentaría significativamente. Entre los operadores mineros específicamente, la necesidad de abordar las prácticas ESG se ha vuelto aún más crucial, ya que el 71% de los encuestados que pertenecen a empresas mineras decía que su empresa planeaba dar más prioridad a las prácticas ESG, comparado con el 59% de las personas que trabajan en otras entidades. En cuanto a la descarbonización, el 46% indicaba que existían planes para aumentar el gasto durante los próximos 12 meses, lo que representa una mayor priorización del gasto en descarbonización en comparación con el 37% que dijo que el gasto aumentaría en la encuesta del año anterior. Uno de los encuestados comentó lo siguiente: los bancos y fondos de inversión están prestando más atención a los temas ESG importantes en todos los sectores y especialmente en minería en términos de derechos humanos, biodiversidad, riesgo de cambio climático y transición energética, por lo que las mineras tendrán que integrar estos temas en sus marcos de gestión. La encuesta de petróleo y gas, que fue realizada en septiembre del año pasado, también aportó evidencia de que el sector petrolero latinoamericano está adoptando la transición hacia la energía limpia. El 42% de los encuestados aseguró que sus organizaciones planean
aumentar las inversiones en descarbonización en los siguientes 12 meses, un aumento del año previo en que era un 36% que planteó esa tendencia. El 37% de encuestados que pertenecen a empresas operadoras de petróleo y gas señalaba que planeaba aumentar la inversión para reducir su huella de carbono y otro 37% dijo que la inversión se mantendría firme, mientras que solamente el 9% pronosticó una disminución. Otro elemento clave de los principios ESG es la igualdad de oportunidades en el ámbito corporativo y de gobierno. Latinoamérica tiene una buena noticia respecto de las actitudes discriminatorias en contra de las mujeres. La más reciente publicación del Índice de Género e Instituciones Sociales, SIGI por sus siglas en inglés, que es de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, muestra que en los últimos 3 años varios países de la región han mejorado sus leyes, normas sociales y prácticas que suelen restringir los derechos de las mujeres y limitar sus oportunidades. Latinoamérica registró una calificación de 22 en una escala de 0 a 100, en la que 0 es nula discriminación y 100 es absoluta discriminación. El país que mejor calificación obtuvo fue Costa Rica, seguido por México, Colombia, Argentina y Chile. De 2019 hasta hoy, la región pasó de tener 8 países en una categoría media o alta de discriminación a tener solamente 3. El último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional no trajo grandes cambios para América Latina. En muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas. En Honduras, Guatemala y Perú hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos. Bueno, vayamos ahora al panel de discusión. Como dijimos anteriormente, Sebastián Pérez Ferreiro, Managing Editor para Noticias de BN Américas, estará conversando con Adriana Rocaro, Directora Global para ESG y Sustentabilidad de AES, Gonzalo Escalona, Senior Manager de Sustentabilidad en Deloitte, Enrique Roselot, Gerente de Finanzas de Imelsa Energía, y Antonia Stolper, Attorney of Counsel para Sherman & Sterling. Sebastián, lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Laura. Vamos a darle un minuto ahora a los panelistas para encender sus cámaras, habilitar sus micrófonos, así podemos comenzar con el panel. Muchas gracias. Muy bien. La primera pregunta para el panel es la siguiente. Si existiera una escala mundial de compliance en valores ESG, ¿dónde ubicarían a Latinoamérica? Adriana, comencemos contigo. Gracias, Sebastián. Yo creo que si vemos cómo es el desempeño de Latinoamérica en lo que tiene que ver con medirse en temas de ESG o ASG y el nivel de cumplimiento, yo creo que está altamente ligado a lo que ha sido la madurez o la evolución que ha tenido este tema en la región, ¿no? Si tuviera que ponerlo en la escala, yo diría que yo veo primordialmente los mercados europeos o las empresas europeas en un nivel mayor de madurez y por ende, no quiero decir de mayor cumplimiento, pero tal vez de mayor transparencia, de evolución en cuanto a cómo comunican los temas que tienen que ver con ESG, cómo lo integran dentro de su estrategia, ¿no? Después de eso, yo creo que uno puede empezar a ver el mercado norteamericano, que ha evolucionado mucho, especialmente en los últimos 3 a 5 años debido a un gran interés de los inversionistas. Creo que a diferencia del mercado europeo que se mueve mucho más en base a ideales, el mercado norteamericano se mueve mucho más en función de lo que es el tema comercial o de lo que piden los inversionistas. Y yo luego, en un tercer lugar, colocaría Latinoamérica. Creo que dependiendo del país puede haber un nivel de madurez mayor que en otros. También hay alguna diversidad entre si estamos hablando de grandes empresas o medianas y pequeñas empresas, pero yo diría que Latinoamérica, no estoy ni siquiera considerando el mercado asiático o de economías emergentes, que a lo mejor puede estar a la par de Estados Unidos. Yo diría que Latinoamérica, yo lo pondría en un tercer lugar.
Perfecto. Gonzalo, ¿cuál es tu mirada sobre el compliance en la región? Sí, mira, yo creo que se tienen que considerar hartas variables antes de poder decir un ranking, porque por lo general ya hay hartas iniciativas que se están generando en los distintos países de la región. Tenemos el caso de Uruguay, que ya ha descarbonizado el 95% de su materia energética. Otros países, por ejemplo, México tiene meta del 35% de descarbonizar la matriz al año 2024. Chile, al menos en nuestro caso local, tiene esa descarbonización que ya superó el 30% de fuente de energía renovable, y también hay temas de protección de áreas naturales. Entonces, yo considero injusto compararnos con Europa, siendo que ellos sabemos que tienen un nivel de desarrollo más avanzado, pero sí en nuestra región, que por lo generalmente es de materias primas, hay grandes avances que yo creo que hay que destacar. Por lo tanto, y con el espíritu de poder invitar a todos los asistentes a seguir trabajando en esto, lo dejaría en el primer lugar, tanto a las zonas bueno, a toda la región y también al Caribe, que han hecho esfuerzos importantes también en temas de turismo sostenible, construcciones también con ciertas consideraciones de eficiencia. Por lo tanto, esa sería mi posición sobre un ranking eventual. Muy bien. Y Antonia, ¿cuál es tu mirada? No, estoy de acuerdo mucho con Adriana. De hecho, el tema en la región es un poco que está impulsado por política de gobierno y en particular sobre el tema de descarbonización y que es tema de las grandes empresas, por ejemplo, los mineros, que mundialmente están muy comprometidos en transición energética y cambio climático y están muy al tanto del hecho de que son empresas multinacionales que tienen que intercambiar con muchas audiencias. Entonces, que países como Chile, como ha dicho Gonzalo, es muy enfocado en cerrar todo el carbón y hacer esa transición. Mientras México, por temas políticos, aunque sigue un poco la inversión en las alternativas, el presidente está con mucho cariño a su sector petrolero y entonces no está impulsando eso. Entonces uno ve que los gobiernos, Costa Rica es otro país donde tienen casi 40 años de inversión en temas de conservación y ahora en transición energética están manejando el grid casi totalmente de viento y solar hoy día. Entonces, de hecho, es muy difícil hablar de la región como algo integrado o integrada para efectos de este tema. Perfecto, gracias Antonia. Y Enrique, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, después de las tres intervenciones anteriores es difícil complementar algo, pero yo te diría de que el tiempo sí juega un factor importante. Europa partió hace muchísimos años en este tema, partió hace muchísimos años en distintos aspectos. Si tú miras lo que ha sido el desarrollo, por ejemplo, de gobierno corporativo en Europa, hace muchos años el Reino Unido ha sido un ejemplo en este tema, anteriormente Holanda. En los temas sociales hay avances también muy importantes hace muchos años en Europa. Sin embargo, los temas medioambientales yo creo que se han desarrollado en la región, en Latinoamérica, con una velocidad más importante, si consideramos el factor antigüedad o el factor madurez, que en otras regiones. En Latinoamérica nos hemos tenido que poner al día en temas medioambientales con mucha velocidad. Yo diría, básicamente por el impacto que está teniendo el cambio climático en muchas de nuestras regiones. Es cuestión de ver lo que pasa en Centroamérica y el Caribe, qué es lo que pasa con la costa del Pacífico y especialmente la costa del Pacífico Sur, el Perú y Chile. Los impactos que están teniendo ahí. Entonces, esas situaciones de contingencia han obligado a que la región, en ciertos aspectos, como por ejemplo, finanzas sostenibles en materia de seguros, para tratar de mitigar el cambio climático, han tenido que avanzar a una velocidad muy rápida. Así que, estando de acuerdo con Adriana que podríamos decir Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, yo haría un doble clic dependiendo cuál de las tres
frase estamos haciendo. Y por último, Estados Unidos, curiosamente, ha tenido un avance muy importante, visiblemente, en temas de gobierno. O sea, el caso de BlackRock es un ejemplo, pero ha tenido pocos avances en otras materias. Si tú ponderas el tamaño del país y el tamaño de las compañías y la incidencia de las compañías, la verdad es que ponderadamente los avances no son tan relevantes como lo ves en otras áreas de Latinoamérica. Bueno, y eso quizás se debe, estábamos hablando antes del panel sobre esto con Antonia, que hay una razón política, sobre todo en Estados Unidos, a un backlash a ESG, pero eso lo vamos a, ese comentario y pregunta la vamos a dejar para más adelante. La segunda pregunta es si encuentran que en nuestra región es equitativa la atención y acción que se le otorga a los tres elementos distintos de ESG. Adriana, comencemos de nuevo contigo. Creo que la respuesta o la pregunta se responde sola en base de lo que se ha conversado en la respuesta anterior. Particularmente creo que depende mucho del sector o de la industria en la cual estamos hablando. No podemos generalizar, pero yo creo que hay una tendencia a que el tema o el pilar medioambiental sea predominante cuando se evalúan, se habla y se trabaja sobre temas que tienen que ver con ESG. Creo que tal vez en un segundo lugar está el tema social, mucho que tiene que ver con todo el tema de la diversidad y de la inclusión y el manejo del talento. Y tal vez en un aspecto que es el que menos se habla, pero considero que tal vez es el más importante porque es el que de alguna manera sienta las bases, es el aspecto de la gobernanza. De hecho, hay una agencia de comunicaciones que hizo un ejercicio de escucha en un periodo de 6 meses en la región el año pasado y justamente el tema predominante fue el tema medioambiental, seguido por el tema social, en temas como además de la equidad de género, también el tema de los derechos humanos y el tema de las discapacidades, que es un tema que se habla mucho en la región comparado con lo que he visto por lo menos con el mercado norteamericano. Así que te diría que creo que hay un desbalance, pero hablo un poco desde el sector de energía también que está un poco más influenciado, obviamente. Perfecto. Enrique, ahora te permitimos la segunda respuesta, si no quedas para el final. Sí, como la... fíjate que es un tema, y estando absolutamente en concordancia con Adriana, estamos en la misma industria con Adriana, en la industria de la energía, me cuesta entender, y no solamente en la región, sino que en general, el desbalance, este desbalance entre los tres factores, no se da solamente en Latinoamérica, pero especialmente en Latinoamérica tenemos un problema con la gobernanza. Hace unos minutos atrás presentaban el índice de percepción de corrupción, y la verdad es que en Latinoamérica, salvo un par de casos excepcionales, tenemos un problema estructural con la corrupción. Y si tienes problema con la corrupción, tienes problema con la gobernanza. Y de la gobernanza a tener problemas en temas sociales y de medio ambiente, hay un paso. Entonces, yo creo que los temas medioambientales están bastante abordados, están relativamente bien resueltos en varias jurisdicciones. Temas sociales avanzando a una velocidad increíble, lo vemos en el mismo Chile, como ha ido avanzando los temas de inclusión y los temas de equidad, pero el tema de gobernanza es algo difícil de explicar. Y eso lleva a algo que había dicho Antonia más temprano, lleva a que los gobiernos tienen que entregar, yo lo llamo incentivos, para que las compañías se muevan hacia estructuras de gobernanza y de gobierno corporativo más éticas. Bueno, tal vez tiene que ver porque como cuando empezó toda la movida y todos los anuncios de BlackRock, se lo asoció principalmente, por lo menos en un principio, con el medio ambiente, ¿no es cierto? Ese era el tema primordial que venía a tocar. Antonia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es importante para mí separar el enfoque de los gobiernos y el enfoque de las empresas. Entonces, ustedes están hablando de temas sociales como inclusión, pero para los gobiernos, los temas sociales hoy día, he trabajado, por ejemplo, con el Perú, salimos esta mañana con un bono donde dicen que van a invertir en su framework social. Y para ellos el tema social son alimentos, vivienda, acceso a educación y más que nada acceso a salud.
Latinoamérica tuvo un COVID terrible, terrible, con un nivel de muertos súper alto en los países más, con más diferencia de ingreso, como el Perú, por ejemplo, Colombia. México ni se sabe, porque ni estaban manejando los muertos, ni lo estaban reportando. Entonces, el tema social no es solamente un tema de las empresas y cómo ellos están manejando su mano de obra, sino para los gobiernos. Si los gobiernos no pueden entregar beneficios sociales, no son sostenibles como gobierno. Y quiero hacer referencia a lo que estaba diciendo Enrique. El problema de corrupción no solamente es muy, muy disperso por toda la región, pero el ataque de los gobiernos a una independencia judicial es feroz hoy día. Lo que está pasando en México, lo que está pasando en Guatemala, esos son desarrollos o lo que pasó en Brasil, que ahora ha cambiado un poco, veremos. Entonces, no se puede atacar corrupción si no tienen jueces independientes. No vas a tener jueces independientes si pueden ser despedidos por sus gobiernos. Entonces, ahí yo veo el tema de gobernanza. No solamente es un tema de que las empresas no están bien gobernadas, que es así también porque son muchos estatales, por ejemplo, pero también el problema de falta total de la independencia judicial. Muy cierto. ¿Gonzalo? Sí, ahí, bueno, quiero partir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó Adriana y Enrique respecto de que varía dependiendo de la industria, la madurez que se tenga en la gestión, tanto de gobernanza como por temas sociales. Creo que porque el impacto ambiental es más visible y da pena porque ver sangrar al planeta no le gusta a nadie. Es súper interesante lo que comenta Antonia respecto de los gobiernos. Para bien o para mal, el sector público siempre avanza un paso más adelante que el Estado, y el Estado a veces toma estas buenas prácticas y trata de sacar instrumentos regulatorios que cuando se ponen en marcha son útiles para todas las otras empresas de menor tamaño que no llevan estos liderazgos por su capacidad, pero sí pueden obtener acceso a estos instrumentos. Yo diría que la madurez y la equidad entre los temas ambientales, sociales y de gobernanza van más, desde mi punto de vista, avanzados temas de medio ambiente porque tiene mayor historia. Pero en los últimos años ha habido un fuerte empuje desde los gobiernos corporativos, el compromiso que están adquiriendo por generar nuevas políticas. Lo comentaban también al inicio de la presentación introductoria, temas de equidad ya no responden solo a tener cuotas, sino que efectivamente se tiene que evaluar la meritocracia profesional, pero que también sea equitativo y que no sea por una cuota llegar a un cumplimiento de cierto porcentaje de mujeres en la alta dirección o en cargo ejecutivo. Y también hemos visto temas sociales que, bueno, por el sector de energía y recursos, por lo general, no solo dentro de sus operaciones, un trabajo colectivo con las comunidades locales, sino que también ya se incluyen comunidades indígenas. Por lo tanto, creo que en cada una de las letras hay un avance considerable, pero que sí depende del tipo de sector y en la zona también de la región donde se ubica. ¿Verdad? Enrique hacía referencia anteriormente de que ya se está sintiendo el cambio climático en la región, sequías, inundaciones. En ese sentido, ¿cuáles creen que son las soluciones que le permitirían a Latinoamérica empezar a mitigar el cambio climático, ya sea que vengan del sector público o del privado? Antonia, comencemos contigo. Bueno, hay una inversión importante, como hemos conversado en la transición energética. El hecho es que el nivel del problema es enorme. Estamos hablando de cambio climático y yo lo dejo a los expertos, pero es cómo rehacer ese cambio no está muy claro. Entonces sabemos que tenemos que bajar greenhouse gases. Ok, Uruguay salimos con un bono de uno de los KPIs fue bajar sus greenhouse gases.
está bien a nivel nacional, pero hay mucho enfoque hoy día en remediación y porque la inversión en no llegar a 1,5 es infinito. Entonces, yo creo que por lo menos los gobiernos se sienten en la región que no hay manera de hacer el alcance porque no tiene acceso a ese nivel de inversión. Y claramente la región es absolutamente esencial. Hablan de que las Amazonas son los pulmones del mundo. Bueno, si son los pulmones del mundo, todo el mundo debería estar invirtiendo en las Amazonas para que no corten los árboles. Pero la gobernanza de ese proceso a nivel mundial es poco desarrollado. Claro, ambas partes tienen sus herramientas, ¿no? Acá en la región ya hay gobiernos que están fijando metas para que el parque automotor sea eléctrico para el 2040, por ejemplo, pero también está la herramienta del ESG, y si la industria extractiva ya no tiene tanto financiamiento y tantas inversiones como antes, obviamente también van a bajar. O sea, de repente, ¿cuál creen que es más efectivo? O si vendría a ser una combinación, Enrique. Esta es una pregunta tramposa, porque yo estoy en el negocio de la energía, así que te voy a hablar desde aquí. Yo creo que, a ver, definitivamente en esta industria tenemos mucho que decir en el proceso de combate al cambio climático. Y yo te lo abordaría desde tres perspectivas. Primero, la descarbonización, y cosas que estamos viendo precisamente en Chile, pero que en otros países de la región ya se están haciendo también. Uno, el proceso de descarbonización. Eso hay. Y esto es tanto en materia de gobierno como de empresas. Se está trabajando en paralelo, pero esto funciona en la medida de que hay un marco. Y en el caso de Chile, afortunadamente, en los tres puntos que voy a comentar, los gobiernos han ido creando estructuras que fomentan esto. Entonces, uno, el proceso de descarbonización, pero un proceso de descarbonización inteligente, bien hecho, planificado. No es simplemente voy a cerrar la central de carbón. Ok, lo voy a reemplazar por generación sostenible, por paneles, por plantas fotovoltaicas, por generación eólica, fantástico. ¿Qué pasa con los sistemas de transmisión? ¿Tengo los sistemas de transmisión para eso? ¿Tengo los sistemas de distribución en la última milla preparados para una electrificación de ese tamaño? O sea, tengo armada mi estructura, mi infraestructura como país para que en 5 años la mitad de los vehículos sean eléctricos o que nadie use más chimeneas a calefacción de leña. No. Entonces, esa estructura tiene que ir. Segundo, el litio. Hay una estrategia nacional del litio. Chile espera ser uno de los actores relevantes en el tema del litio, y el litio tiene que ver con baterías que tienen que ver con la descarbonización. Y el tercero, que es muy importante, que ya hay varios países que están avanzando, Colombia está avanzando fuerte, Brasil está avanzando fuerte, Argentina está avanzando fuerte, es el tema del hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde lo que hace es generar un combustible ecológicamente sustentable en la medida que lo ha generado con energía renovable, y ese combustible te permite generación de energía eléctrica. Por lo tanto, de nuevo, estamos en una industria que tiene mucho que decir, pero que requiere reglamentación, requiere reglas de juego claras, requiere, como Antonia decía, niveles de inversión infinitos. Tiene que resolver problemas como, por ejemplo, el financiamiento de proyectos de tecnologías desconocidas. El Project Finance no conversa bien con las tecnologías desconocidas. Entonces, ¿cómo vamos a financiar un proyecto de 1.500 millones de dólares en hidrógeno verde con estructuras tradicionales de Project Finance? Entonces, hay muchos desafíos para la región, pero tenemos mucho que hacer y hay muchas herramientas. Muy buenos puntos, Enrique, sobre todo el de hidrógeno verde, que es un tema que venimos cubriendo muy a menudo acá en Beneaméricas. Hay muchas inversiones, muchos proyectos en el Cono Sur. Adriana, ¿qué opinas al respecto?
Complicado hablar después de Enrique porque, bueno, venimos del mismo sector y lo bueno es ver que hay concordancia en cuáles son los temas prioritarios, yo creo que para la región. Tal cual como dijo él, el sector de energía y particularmente el sector de la electricidad son un pilar fundamental cuando hablamos del proceso de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son el principal causante, digámoslo así, del cambio climático, ¿no? Yo creo que para complementar un poco lo que dijo Enrique, porque sí, estoy de acuerdo, el tema de descarbonización es importante, las regulaciones, la política energética del país es importante, el acceso a financiamiento también es importante. Creo que hay dos cosas que en la región se han visto bastante. Y el primero es el tema que tiene que ver que una vez que se firmó el Acuerdo de París, ¿verdad? Los países signatarios, entre los cuales están los países de la región, obviamente presentaron lo que son sus planes de reducción de emisiones a través de lo que se llaman los CDN o las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? La CEPAL, cuando ve en general que tiene la región, dice que el sector de la energía particularmente está presente en todas las CDN o todos los planes de contribución determinados que presentaron los países en la región como un elemento para mitigar y para avanzar a una economía baja en emisiones, ¿no? Y donde hay un punto fundamental que tiene que ver con el desarrollo regulatorio. Pero yo creo que además de la descarbonización, del crecimiento renovable, el hidrógeno, que es nosotros también lo vemos como un vector energético importante para el proceso de la electrificación de la economía, yo creo que también es importante tocar el tema de la eficiencia energética, particularmente en Latinoamérica. Es una de las regiones con la mayor ineficiencia de energía que existe. Y el BID siempre ha hecho mucho énfasis en esto. Yo creo que la inversión en eficiencia energética también es bastante necesaria y puede ser muy productiva en la región, porque obviamente te permite consumir la misma cantidad de energía o menos energía utilizando menos combustibles y obviamente hacer también todo el proceso mucho más eficiente y reducir también gastos para el individuo o el cliente final. Entonces yo no sacaría de la ecuación, además de todo el proceso de descarbonización, lo que es la eficiencia energética, por un lado, el desarrollo regulatorio y por último creo que el tema de adaptación, que no se tocó, pero que es un tema muy importante, porque uno trabaja en la descarbonización de la economía, pero también tiene que trabajar en la adaptación y en hacer más resiliente toda la infraestructura que se construya alrededor, no solo de la energía, sino también en general de la industria y de la economía, ¿no? Y evidentemente el cambio climático trae consigo cambios en los parámetros físicos de temperatura, de lluvia, del agua, y todo eso tiene que ser también puesto dentro de la ecuación cuando vemos qué cosas se tienen que hacer para combatir el cambio climático en la región. Muy bien, Adriana. ¿Y Gonzalo, para cerrar la pregunta? Gonzalo, ¿me escuchas? Sí, ahora recién te escucho. Sí, se me cortó un segundo el cierre de Adriana y ya. Sí, mira, yo creo, ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que ya está dicho suficiente tanto por Antonia, Adriana y Enrique sobre algunas de las soluciones que sí tienen aporte. Yo creo que no es que haya una que tenga mayor, o sea, efectivamente tiene mayor aporte que otro, pero depende del punto de vista. Hay un enfoque también de construcción de ciudades sostenibles que aporta en cuanto a la descentralización de cómo configuramos también las ciudades del futuro para poder también disminuir los viajes innecesarios, bueno, también con varios beneficios por el tipo de viaje, pero ahí yo quiero destacar algo que menciona y que es un concepto que está dentro del marco del reporte integrado del IFRS, que habla del pensamiento integrado, de cómo, cómo logramos un enfoque colectivo al concepto de creación de valor, cómo lo que para mí es sustentable o lo que para mí puede generar impacto, para mi jefe puede ser así, para los trabajadores, para la comunidad, para los distintos grupos de interés. Y siento que la ambición que tengan las organizaciones por cumplir sus compromisos, por ejemplo, por llevar adelante sus hojas de ruta de descarbonización, todo esto da cuenta de que hay un propósito, de que hay un interés en llevar adelante, pero la idea es cómo trabajamos en conjunto con un mismo enfoque colectivo que nos permita co-creación, que nos permita también visibilizar y visualizar cuáles son por ejemplo, Enrique comentaba de las distintas soluciones que se están evaluando desde el punto de vista de energía, pero también es necesario tener esa visión de largo plazo para ver qué impacto va a generar también esta nueva tecnología, cuáles van a ser los problemas de mañana también asociados
a esto, como hoy son para el carbón, quizás hay temas que hay que resolver ahí. Por lo tanto, dentro de todas las soluciones, yo creo que una de las más importantes es tener y transmitir este pensamiento colectivo desde las metas y lo que se quiere conseguir, para que todos puedan trabajar en el desarrollo de esto y obtener el cumplimiento de las metas que se esperan. Claro que sí. Para seguir con el tema del medio ambiente, me pregunto si pueden citar ejemplos de gobiernos o empresas en Latinoamérica con mejores prácticas medioambientales. Pueden ser prácticas laborales, de relaciones con las comunidades, transparencia. Adriana, ¿se te ocurre alguna? Ay, se me ocurren miles, puedo estar todo el día hablando de las cosas que hacemos en la compañía, en todos los países de la región donde estamos presentes. Mira, yo voy a ser bien breve porque quisiera cubrir varios aspectos. Yo creo que desde el punto de vista medioambiental, más allá de todo el proceso de descarbonización, de transformar el portafolio que nosotros estamos haciendo, hay dos aspectos en los cuales también nosotros estamos poniendo bastante foco, que tiene que ver con el tema de programas relacionados con la biodiversidad. Es uno, tenemos dos ejemplos bastante buenos, uno en México, donde estamos trabajando junto con otras organizaciones, no solo privadas, sino también del gobierno, para lo que es la reintroducción del bisonte americano en los ecosistemas mexicanos. Es una especie que se había considerado en peligro de extinción y hemos estado trabajando para su reinserción en México y también en Colombia, particularmente porque en Colombia nosotros tenemos además de instalaciones solares, tenemos una hidroeléctrica y está ubicada en una zona bastante amplia, ¿no? Donde tenemos muchas especies, no solo de flora, sino también de fauna, y tenemos muchos años ya trabajando desde casi finales de los 90, trabajando con una universidad, la Universidad Nacional de Colombia, en la creación, digamos, de guías que tienen que ver con biodiversidad, y es una forma también de mostrar, recopilar información y ponerla también a la disposición para el estudio. Desde el punto de vista laboral, hablar un poquito de temas de inclusión. Nosotros estamos creciendo, tenemos políticas para el desarrollo de las mujeres dentro de nuestra organización, hacemos programas, pero además de eso, nosotros entendimos que obviamente el sector eléctrico es un sector altamente dominado por mano de obra masculina y los cambios no pueden pasar de la noche a la mañana, así que también estamos trabajando en cómo incorporar a las mujeres a través de los proyectos de construcción y los nuevos proyectos que estamos teniendo en Colombia. Tenemos dos ejemplos muy exitosos en dos parques solares que construimos donde incorporamos a mujeres en el proceso de construcción. Lo bonito de estos ejemplos es que nos dimos cuenta que no solo internamente, sino también los contratistas, existe ciertos prejuicios en torno a qué tipo de labores puede hacer una mujer versus qué tipo de labores puede hacer un hombre, y en este proceso nos dimos cuenta que realmente no había distinción, las mujeres podían hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo los hombres, incluso aquellas labores que tenían que ver con temas de fuerza. Y en Brasil nos hemos fijado la meta de que los parques nuevos que estemos construyendo sean operados 100% por mujeres. Estamos en una alianza con un instituto de formación técnica del país y estamos formando mujeres para que entonces vengan a trabajar en nuestras instalaciones. Y tenemos el primer parque eólico operado enteramente por mujeres en el país. De eso también nos llena de mucho orgullo. Yo creo que a nivel de gobierno me gustaría destacar algo, y Enrique lo mencionó un poquito, pero nosotros vemos mucho el acuerdo de descarbonización que hizo Chile hace unos años como un gran ejemplo de trabajo público-privado y de lo que es una transición responsable. Nosotros tenemos presencia en 14 países y vemos siempre el caso de este acuerdo en Chile como un ejemplo, ¿no? De lo que es la no improvisación y el trabajo conjunto, sector privado, sector gobierno, instituciones, para lograr lo que es el acuerdo de descarbonizar la matriz de Chile. Chile tiene una matriz altamente predominada por el carbón, así que es muy importante este proceso que se va a dar y lo vemos siempre como un ejemplo también desde el punto de vista de gobierno para trabajar en estas materias. Muy interesante los ejemplos que citaste, Adriana. Gonzalo, ¿hay algunos casos que Deloitte esté estudiando o haya analizado que puedas mencionar? Sí, mira, afortunadamente en Deloitte tenemos experiencia con la mayoría de la industria y yo diría que hay temas para destacar en cada uno de los sectores, por ejemplo, en temas de retail, que ha generado un gran impacto, sobre todo en el último tiempo, con este reportaje que salió sobre este concepto de fast fashion y el desierto con cerros de ropa
nuevas sin uso que fueron a parar allá, pero ya hay una conciencia desde la industria de retail que están trabajando en toda la incorporación de la conciencia y temas de sostenibilidad en sus prendas. También trabajan con temas de economía circular de manera potente. Casos destacados también empresas de construcción que también ya están utilizando otro tipo de materiales, están evaluando temas de construcción sostenible, enfocado también en la eficiencia energética y la utilización de los espacios, también privilegiando bueno, y eso gracias a la pandemia también el trabajo a distancia o el teletrabajo y otras prácticas. Hemos por general comentado más que nada de medio ambiente bueno, energía obviamente, algunos temas de gobernanza, pero desde el punto de vista de social, que también lo comentaba Antonia, que no solamente el tema con comunidades, también incluye una variable importante con temas laborales, la conciliación que ha existido entre vida laboral y vida personal, todas estas iniciativas que han llevado adelante las empresas para poder también dar ciertos beneficios a las personas y a los trabajadores en cuanto a permisos, a que puedan atender también su situación. Entonces yo creo que se está generando de forma muy positiva un crecimiento y buenas prácticas ya no tan diferentes entre los líderes, sino que cada vez la brecha está más cerca entre los que lideran los principales rankings internacionales, y con eso me refiero a también Sustainability Index. Ya esa brecha se está notando sobre temas de iniciativas sociales. Así que yo diría que hay mucho y qué bueno que está ocurriendo esto en estos tiempos. Perfecto, Gonzalo. Te aviso que no se te está escuchando tan bien, estamos perdiendo tu audio. Antonia, Okay. ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo quería enfocarme un ratito en el tema de conservación. Okay. Entonces, estamos hablando del medio ambiente desde el punto de vista de cambio climático y greenhouse gases, pero nosotros hemos trabajado como abogados del Nature Conservancy y hicimos el bono, el Debt for Nature de Belice y Barbados. Y para mí, esta inversión en la conservación es sumamente importante porque toca todos los pasos. Entonces, en Belice y en Barbados, el compromiso es la conservación de 30% del coral. De Belice es el coral más importante en el Caribe y está muriendo, y Barbados no tenía nada conservado de su isla. Y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, está muy enfocado en cómo proteger a las islas, a los países que son islas. Entonces, lo bueno de estos programas es que juntan toda la sociedad civil. Entonces, no hemos hablado mucho de cómo está desarrollando la sociedad civil, que para mí en Latinoamérica ha habido, en los 33 años que estoy trabajando en la región, ha habido un cambio importantísimo en el peso de la sociedad civil. Entonces, si estamos hablando de la lucha contra el cambio climático, pero también con el desarrollo social y de gobernanza, la posibilidad de juntar la sociedad civil, que es el gobierno, que es el sector privado, que son los pesqueros, que son los petroleros, que son los hoteles, que son la gente que vive en la costa, que están muy, muy expuestas al cambio climático por las mares. Entonces, para mí hay unos ejemplos muy importantes por toda la región donde hay esa inversión, y conservación otra vez es súper importante para la lucha contra el cambio climático. Adriana estaba hablando de inversiones en biodiversidad, que es sumamente importante, pero también hay la necesidad de tener las corales, hay la necesidad de tener los mangroves, hay la necesidad de no cortar los árboles para dar para las vacas, ¿no? Que necesitamos menos vacas y más árboles. Entonces, por ejemplo, la inversión que está diciendo Uruguay
en tratar de bajar las emisiones de las vacas, que agricultura es algo muy importante en la región y es parte de la inversión en parar cambio climático, pero también es un tema de los árboles, porque las vacas y los árboles no están viviendo juntos. Entonces, de una forma es una simplificación de todo lo que está pasando, pero hay unos esfuerzos muy importantes y otra vez, las Amazonas son los pulmones del mundo. Entonces, si todos no están enfocados en esa conservación, todo el trabajo que esté haciendo Adrián y Enrique en el cambio y en la transición energética no va a valer si no hay árboles en el mundo. Claro, y ahí involucra, cuando ESG también involucra al sector público, porque el tema de la Amazonía es político también. Muy interesante tu Sebastián, análisis. quería comentar algo tomando lo que menciona Antonia, porque sobre todo en este tema del ESG es muy conocido lo que es el TCFD o este Task Force que se creó para hablar de riesgos e información financiera de cambio climático, pero lo que estamos viendo también es que se viene, de hecho está pautado para publicarse en septiembre, hay un Task Force que ahora está relacionado con temas de la naturaleza y la información financiera que se divulga. Es decir, que todo este tema de la conservación y de biodiversidad está tomando bastante auge. Y lo que propone este framework básicamente es darle herramientas a las organizaciones para que puedan reportar y actuar en temas que tienen que ver con los riesgos relacionados con la naturaleza. Así que si no conocen este marco y estos lineamientos, los invito a que lo busquen en línea y se informen, porque eso también viene y va a ser importante para las empresas. Muchas gracias. Bueno, y ahora con Enrique para redondear los ejemplos de mejores prácticas medioambientales en la región. Sí, yo creo que siempre como costumbre uno siempre tiene que buscar un aspiracional. O sea, ¿a quién me gustaría parecerme y por qué? Y buscando ejemplos, yo encontré 3 ejemplos, hay montones, como decía Adriana, en cada una de las letras del ESG y en los distintos países, pero hay 3 ejemplos que a mí me gustan, y me gustan porque están en industrias distintas y porque son consistentes, abordan las 3 letras del ESG o los 3 ámbitos del ESG de manera consistente. El primero, que para mí es el más relevante, el Bancolombia. Bancolombia es un banco que desde hace mucho tiempo ha venido armando una estructura de consistencia en materias de ESG muy fuerte. En términos de productos de finanzas sostenibles, es un banco muy, muy avanzado, muy desarrollado. Este es un banco que en el último índice del Dow Jones Sustainability Index quedó en 5º lugar. O sea, es un banco muy grande y muy relevante. Tiene un diálogo con sus stakeholders muy desarrollado. Tiene políticas internas en materias de equidad y de recursos humanos también desarrollados. Ha trabajado muy bien los riesgos emergentes de largo plazo, que es una de las materias en las cuales las finanzas sostenibles se tienen que enfocar. Determinan los riesgos, ven su impacto y establecen cuáles son las medidas de mitigación. Y tiene todo un programa de ciudadano corporativo y filantropía. Por lo tanto, tú ves una organización financiera en Colombia muy desarrollada en los distintos aspectos. El segundo, que para mí es un ejemplo desde hace muchos años, es Natura. Natura en Brasil partió con los temas de conservación y los temas medioambientales como una razón de existir. Y a través del tiempo, fíjate tú que, por ejemplo, hace muchos años Natura fue uno de los primeros que partió con los envases, los rellenos para los envases. Con eso tuvo un montón de efectos. Uno, redujo la cantidad del packaging. Segundo, le metió en la conciencia a la gente que no tiene que comprar el producto en un envase nuevo cada vez. Y tercero, trabajó en los temas de residuos. Y ha tenido involucramiento con las comunidades. Piensa el negocio de Natura y lo que hizo durante la pandemia. Ese es un muy buen ejemplo de temas sociales. El negocio de Natura, al igual que el de Avon, en la época de la pandemia se pudo haber acabado. Era un negocio en que las
promotoras eran las que vendían y te llevaban a las casas. Y ellos comenzaron a hacer una venta de e-commerce no presencial y respetaron su estructura, respetaron su esencia. Y eso demuestra el compromiso que tiene. Y el tercero, que es un ejemplo que descubrí hace poco tiempo atrás, pero también me gusta mucho, es una compañía en Colombia, en Costa Rica, que se llama FIFCO. FIFCO es el Florida Ice and Foreign. Es una compañía que desde el año 1908 está en el tema de food and beverages. Y hoy día tiene sus compromisos para el año 2025, al 2025. 1, economía circular. 2, consumo inteligente. O sea, están modificando los grados alcohólicos de sus bebidas alcohólicas para que haya un consumo responsable. Los contenidos de azúcar, muchas compañías de beverages están trabajando en ese tema. Mujeres en posición de liderazgo dentro de la organización, es parte de un programa específico. El tema de la pobreza, se plantearon reducir en un 50% los colaboradores que estén en pobreza multidimensional dentro de la organización. Esas son cosas súper concretas. Los empaques amigables con el medio ambiente, los empaques secundarios, están dejando fuera, ¿se han fijado ustedes que cuando en los empaques de bebidas, botellas de bebidas o cerveza, viene un empaque de plástico afuera? Bueno, están dejando fuera esos empaques de plástico, porque no están contribuyendo, se llaman empaques secundarios. Y están insistiendo mucho en temas internos de gobernanza y gobierno corporativo. Entonces, a mí estos tres ejemplos en industrias distintas, en la banca, en cosmética y en alimentación y bebidas, me gustan porque son consistentes, porque están en países muy avanzados como Brasil, países que están avanzando muy fuertemente como Colombia, y países donde hay grandes oportunidades como Costa Rica. Costa Rica, muy bien. Enrique, en tu segundo ejemplo mencionaste el Sustainability Index y precisamente quería preguntarles, primero que le expliquen al público cuáles son los marcos y estándares primordiales en la medición de sostenibilidad y si Latinoamérica tiene todo lo necesario para medirse. Adriana, arrancamos contigo. Creo que la región tiene lo necesario para medirse. Obviamente, iniciar un ejercicio de medición, hablando desde el sector privado, obviamente requiere tiempo, requiere un proceso de madurez. Hay mucha información que hay que recolectar, hay que tener una cultura de reportabilidad. Yo creo que hay muchas empresas que están muy bien posicionadas para esto. En la región, además, particularmente, se usan lo que son los criterios de reportabilidad, los estándares de reportabilidad más conocidos internacionalmente. Yo pensaría que tal vez los estándares de GRI son los más usados. Incluso el GRI dentro, digamos, de las empresas más grandes a nivel mundial, se usa más en Latinoamérica en comparación con el resto del mundo. Luego también están los estándares SASB que vienen dados por el mercado norteamericano, y Latinoamérica, después de Norteamérica, es el país, la región, digamos, donde más se usa este estándar para reportar. También está, obviamente, el que mencionaba inicialmente, el estándar de TCFD o para hacer reportes, digamos, que contengan información relacionada con cambio climático. Yo creo que también la región comparativamente está bastante bien en términos de reportabilidad. Varía un poco, yo creo que, como decía al principio, el nivel de madurez por industria o el tipo de industria. Generalmente las empresas ligadas a la minería o a la energía, y energía entendida no solo como electricidad, sino también como el gas y el petróleo, son las que suelen tener un proceso un poco más maduro de reportabilidad. Yo creo que adicional a esos estándares que existen a nivel global, también luego está más el detalle, si hacemos un doble clic en los países, en todas esas normas que puedan venir dictadas por los gobiernos o los mercados de capitales, donde le piden entonces a las empresas que en sus informaciones de reportes anuales incluyan elementos ligados a la ESG. Chile, por ejemplo, ya perdí la noción del tiempo, pero creo que fue hace un par de años, la CMF o la Comisión para la Finanza sacó
una norma que tiene que ver con divulgación de aspectos de ESG en los reportes anuales. Además, lo interesante de la CMF es que fue hecho producto de una serie de conversaciones y de engagement con las diferentes empresas del sector privado, diferentes organismos dentro de este tema, y al final publicó una norma que incluye o recoge estándares que están alineados con la GRI y con la SASB también. Así que yo diría que esos son los más relevantes también para la región. Depende mucho también del sector. Generalmente cada uno de estos estándares luego tiene como métricas que son específicas al sector. Obviamente los aspectos importantes, materiales o primordiales para el sector energético o el sector financiero o el sector de la industria no es lo mismo que para el sector, por ejemplo, del retail o el sector de la salud. Entonces, eso también es muy importante, siempre ver cuáles son los indicadores específicos por sector. Perfecto. Bueno, como estamos llegando al final y quería incluir algunas preguntas que nos están llegando del público, esta me parece que sería para Enrique, porque nos preguntan, en la industria de las energías renovables, con el tiempo va a generar esa industria desechos tecnológicos, industriales, paneles, turbinas que ya superan su vida útil. ¿Cuál es la obligación ahí? ¿Cómo se puede reciclar? ¿Cómo se pueden manejar esos residuos para no terminar contribuyendo a la contaminación? Es una tremenda pregunta y la verdad es que es una pregunta que aún no ha sido respondida integralmente porque este es una historia en desarrollo. Piensa tú que recién los primeros parques solares están terminando sus vías útiles. O sea, parques solares construidos hace 12 años, 15 años, 10 años. Este es un problema. Ahora, lo que sí ha estado pasando, entonces, a la pregunta es, no está resuelto aún, y este es un tema de proceso. Ahora, lo que sí ha estado pasando es que la construcción de los elementos que forman parte de los parques solares, de los parques y de los parques eólicos, ha ido teniendo una evolución también. Si uno se acuerda, los procesos y los cuestionamientos a la construcción de los primeros paneles solares, es que es fantástico, se construyó un panel solar, se generaba energía limpia, pero la contaminación en el proceso de construcción del panel era una cosa de loco. Yo creo que no está resuelto esto, falta generar aún una segunda opción. Yo creo que se parece a algo que se está implementando en Chile en otras materias, que es la ley REC, que es la ley en la cual los proveedores son responsables por la disposición de los productos que ellos mismos venden. Pero aquí falta todavía. Yo diría que no es un tema resuelto aún. Ok, perfecto. Esta es para Gonzalo, sobre cadenas de valor. Quisiera saber que me diga, Gonzalo, ¿cuáles son los mejores métodos para incorporar a más empresas aguas abajo en los valores ESG? Es decir, empresas con operaciones posteriores a la producción, si hay empresas más que pequeñas que pueden ver beneficios a corto plazo con esto. Sí, ya, ahí yo te diría que es un gran desafío que están enfrentando actualmente muchas empresas, sobre todo en el cálculo de sus huellas de carbono con el alcance 3, la cadena de valor de la organización, y cómo incluirlo. Y también hemos visto que una de las soluciones ha sido incorporar preguntas o características de sostenibilidad en las encuestas a los proveedores, en los procesos de selección de proveedores, y hemos visto que se ha generado un particular fenómeno de que por esta apreciación de la empresa como por así decirlo, principal, los proveedores ya está, digamos, ciertos estándares, estas exigencias han ido en cadena hacia agua abajo, como tú bien dices, y ha generado de que las empresas también se vayan nivelando para poder mantener estas relaciones comerciales. Así que dentro de ese desafío está que todos se suban al carro de la sostenibilidad, es uno de los temas importantes que también abordamos dentro de uno de los estudios que sacamos este año en Deloitte, de los 7 desafíos de la industria de energía y recursos, donde también se menciona el tema de los proveedores, así que los invito a revisarlo, pero eso te diría yo que sería como uno de lo que hemos visto en la gestión y las actividades que realizamos en Deloitte.
Perfecto, muy bien. Y bueno, y vamos a cerrar con Antonia, un tema que estuvimos hablando antes en off, antes del panel, a ver si nos puedes hacer un pequeño análisis del backlash, ¿no es cierto? Las críticas que ha sufrido ESG desde medios como el Wall Street Journal, hasta fuerzas también más de izquierda que critican cuando empresas como Coca-Cola o Exxon salen arriba en los rankings de ESG. O sea, hay un tema político, hay un tema también, acusaciones de greenwashing o lavado de imagen. ¿Por qué no nos das tu mirada al respecto, Antonio? Bueno, yo creo que los dos lados no son iguales y les cuento. Claramente el backlash contra woke es algo, diversidad, inclusión, todos esos temas, eso es una pena total, terrible. Dejando eso al lado, el backlash contra la lucha contra el cambio climático no es único a los Estados Unidos. Hay que ver lo que hizo Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que también estaba en contra de la inversión en la lucha contra el cambio climático. Lo malo en los Estados Unidos es que este tema ha sido polarizado de punto de vista de dónde viene la inversión y todo, y estamos viendo ahora con la lucha contra la subida del techo de deuda, que uno de los temas que querían deshacer fue la inversión adoptada el año pasado en luchar contra el cambio climático. Mientras tanto, las empresas como la de Adriana están invirtiendo una fortuna en hacer todo eso, y la inversión en carros eléctricos, la inversión en batería, la inversión eólica, la inversión solar, la inversión en geotérmica, hidrógeno verde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de una forma, las empresas están persiguiendo las necesidades que tengan ellos, dejando al lado todo este tema de que, bueno, el fondo de pensión del estado de Florida no va a invertir más en BlackRock porque esté enfocado en este tema. Ok, de una forma yo creo, y Adriana puede validarlo, las empresas de una forma han dejado eso al lado y han decidido hacer lo que ellos piensa que es importante. Claramente, la SEC en los Estados Unidos está en el proceso de tratar de adoptar estándares para divulgación. En mi opinión, como abogada de los mercados de capitales, esos estándares nunca van a ser adoptados, porque la SEC van a adoptarlos, pero las cortes van a echarlos por afuera. Sin embargo, como dice Adriana y Enrique, las empresas tienen sus métodos de divulgación y van a continuar a invertir en esos métodos porque es bueno para su imagen, es bueno para su negocio más que nada, y han decidido que es bueno para todos. Entonces, de una forma, lo que está pasando políticamente en los Estados Unidos o en Brasil, por ejemplo, de una forma las empresas tienen que dejar ese ruido al lado para hacer las inversiones necesarias para seguir sus planes, sus estrategias. Bueno, Antonio, creo que con tu análisis es la mejor manera de ponerle punto final al panel, ya nos quedamos sin tiempo. Adriana, Enrique, Gonzalo, Antonia, muchas gracias, ha sido una discusión muy buena, muy interesante. Les agradezco por su tiempo, y al público, los que aún no son suscriptores, les cuento que pueden ingresar a bnamericas.com para averiguar sobre nuestro servicio. Cubrimos ESG, hidrógeno verde, obras de infraestructura de mitigación de cambio climático, en fin. Pero bueno, les deseo que todos que tengan un gran día y nos veremos en el próximo webinar de Bnamericas. Adiós. Gracias. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Hasta Adriana. luego. Adiós, Antonia. Adiós, Gonzalo. Chao.